Bueno, pues buenas tardes a todas y todos las personas asistentes a este nuevo seminario permanente de políticas activas de empleo para personas en riesgo de exclusión social. Eh, bueno, es una nueva sesión a la vuelta del verano, si lo hacemos coincidir con el curso académico. eh, en este seminario en el que llevamos ya 4 años, desde 2019. Puedo deciros que hoy hace más o menos 7 meses, el 20 de marzo, que recibimos del profesor Santiago García Campá, que es la persona que va a hacer hoy la ponencia, nos compartió vía correo electrónico el enlace de una publicación suya que se titula Plan para integrar la perspectiva de género en las políticas activas de empleo de la Comunidad Valenciana, que él ha escrito junto a otras autoras, ¿no? Alejandra Fantacci, Mónica Gil y Silvana Sánchez. En ese mismo correo nos decía que el plan de transversalidad de género de Labora es el resultado final de la experiencia que presentó en nuestro congreso el cuarto congreso del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración. En concreto, él lo presentó el jueves 24 de noviembre y su ponencia era una herramienta para diagnosticar si los servicios públicos de empleo autonómicos tienen integrada la perspectiva de género. Bueno, la entidad financiadora, como señalaba, como me comentaba Santiago, es Labora. Es a través de un convenio de colaboración entre la Universidad Jaume I de Castellón y la Fundación Isonomía. Corrígeme si en algo me equivoco, Santiago, espero que no, pero si es así, por favor. Y bueno, que esta fundación depende de la propia universidad y también, bueno, pues ha contado con el apoyo del Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Bueno, pues Susana, Carlos y yo no tuvimos ninguna duda en este momento de que era importante dedicar una sesión a esta importante cuestión y por eso, pues un par de días después, el 22 de marzo, les dijimos que por favor pues buscáramos un hueco para reservarlo precisamente a este importante tema, ¿no? Consideramos que es una buena oportunidad para que nos pueda compartir todo este plan, ¿no? Estos diagnósticos, metodología, objetivos, calendarios, recursos, evaluación, etcétera, ¿no? Bueno, ese mismo día, pocos minutos después, nos contestó Santiago y nos dijo que gracias por nuestro interés, que está claro que él, pues eso, cogería el testigo y prepararía una ponencia para este día. Me decía exactamente, no soy imparcial cuando os digo que hay materia para una intervención en vuestro seminario y de hecho estamos en un momento muy interesante sobre este tema, puesto que cada comunidad autónoma ha logrado su propio plan de transversalidad y también el SEPE ha confeccionado el suyo, ¿no? Y nos comentaba pues que algunas comunidades como Navarra, Cataluña, Madrid, Andalucía, pues que habían informado también sobre el equivalente al plan de labor en esas comunidades autónomas. Bueno, por introducir en 2 minutos al profesor Santiago García Campá, pues es profesor contratado doctor en el Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Jaume I de Castellón. Bueno, aparte de este plan que nos presenta hoy, pues el profesor Santiago García Campá es un experto en estos temas y aparte de su participación en congresos, pues ha publicado diferentes artículos, libros, capítulos de libros sobre temas de género, ¿no? Por ejemplo, cito algunos artículos, entre otros, la participación política de mujeres y hombres en la Comunidad Valenciana en el periodo 2007-2019, desigualdad y violencia de género en el contexto de crisis generalizada o la intervención con menores expuestos a violencia de género en los puntos de encuentro familiar. También algunos libros, entre otros, el libro de la Función Pública Valenciana, garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la Ley de Función Pública, o la conciliación de la vida familiar y laboral en la Universidad Jaume I. Y también algunas obras colectivas, como es el Manual para Agentes de Igualdad de Género. Bueno, pues Santiago, espero haber hecho un resumen de tu currículum. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora tendrás como 25 o 30 minutos para presentar tu ponencia, más o menos hasta las 17:20, algo así, 25 o 30 minutos, y de manera que luego podamos disponer de otros 30 minutos para poder formularte preguntas, hacer una especie de coloquio, etcétera. Y luego, si os parece, después os lo cuento, pues aunque lo adelanté en el correo electrónico, pues en la media hora restante, que serán, no sé, 15, 20 minutos o algo así, hasta las 18 horas por conciliar, todo el mundo pues tenemos, ¿no?, nuestras obligaciones, que vamos a tratar de terminar sobre las 18 horas, pues trataremos acerca de algunas posibles temáticas que queremos abordar en próximas ponencias de este seminario permanente.
Pues profesor Santiago García Campá, cuando quiera, adelante, y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer a los profesores Valmorisco y de Fuentes que no tuvieran ninguna duda en organizar este seminario. Claro, mi objetivo es que cuando acabe mi intervención sigan sin tener ninguna duda de que fue acertada su decisión. Pues bueno, es un reto que espero alcanzar. Y después, bueno, pues agradecer al seminario permanente sobre políticas activas de empleo y protección social de colectivos vulnerables del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración, bueno, pues que haya considerado interesante reservar 30 minutos del tiempo de quienes asistís para dedicar la atención en una de las dimensiones que después de 30 años de Pekín, ¿no?, donde se consagra la transversalidad como estrategia esencial para que la igualdad de mujeres y hombres sea efectiva en nuestro campo, en el mercado de trabajo, en las políticas activas de empleo, bueno, pues 30 años después, ver cuál es la situación a este respecto. Voy a compartir las diapositivas, voy a perder el control de las imágenes, de manera que si hay cualquier cuestión, pues por favor indicádmelo y salgo y recupero la pantalla, ¿no?, con vuestras imágenes. Bien, bueno, el objeto principal es explicaros, 1, por qué el plan, 2, cuál es su contenido principal y 3, cómo afronta su acoplamiento con el plan estratégico estatal para la transversalización de la igualdad, se denomina del SEPE. Bien, la estructura es una estructura clásica. En primer lugar, bueno, yo entiendo que un lunes, cuando el trabajo se acumula muchísimo, a las 4:30 de un profesor que va a hablar de transversalidad de género, bueno, se dan ingredientes para dedicar la atención a otras tareas. Entonces, yo espero, de una manera muy sintética, captar sobre todo la atención mostrando o bien fenómenos, o bien conceptos, o bien herramientas que, desde luego, no sean la piedra filosofal en vuestros trabajos, pero que a lo mejor sí puedan ofreceros algún input que podáis tener en cuenta, evaluar o aplicar en vuestro trabajo. Con una idea esencial, y es que el trabajo con colectivos vulnerables, en todos ellos va a haber mujeres, más o menos en torno al 50%, de manera que un buen trabajo con esos colectivos va a repercutir en el objetivo final, que es la igualdad efectiva. ¿Cuáles son los contenidos principales? En primer lugar, justificar el plan, mostrándoos cuál es la situación de mujeres y hombres en el mercado de trabajo de la Comunidad Valenciana el año anterior a la elaboración del plan. En segundo, si el primero es un diagnóstico del contexto, el segundo es un diagnóstico que mira hacia la actuación de Labora como Servicio Valenciano de Empleo y Formación, intentando descubrir si incurre en sus actuaciones en sesgos de género, si aprecia incongruencia de roles o si replica estereotipos de géneros en sus funciones. En tercer lugar, bueno, pues un plan que la extensión es de 300 páginas, yo me quiero detener en lo más relevante. Sobre todo es la estructura del plan, cuál es su esquema en cuanto al plan de acción y finalmente la importancia de la evaluación. Una evaluación que ha estado presente antes de comenzar a elaborar el plan y durante toda su elaboración y que lo estará en su ejecución. Pero como uno de los temas que se planteaban a futuro era precisamente el de la evaluación, pues yo quería ya detenerme en este punto mínimamente. Y finalmente os quería mostrar cuál es la propuesta del SEPE y qué problemas va a haber de acoplamiento con el plan de Labora y los planes autonómicos. Bien, yo estoy convencido de que en el trabajo que lleváis a cabo en políticas activas de empleo, este proceso está más que asumido. Sin datos no tenemos análisis, sin análisis no tenemos políticas. Bueno, pues esto es especialmente aplicable a la igualdad efectiva de mujeres y hombres, porque los datos deben estar desagregados por sexo. Después, con ellos se construyen estadísticas de género y también pueden dar lugar a indicadores de género, ¿no?, como por ejemplo brechas. Y vamos a ver cómo el primer paso en esta cadena, bueno, pues todavía en algunos momentos no está dado. Bueno, partiendo de este proceso, ¿no?, que debería estar asumido, ¿cuál es la situación
de las mujeres en nuestro mercado de trabajo. Yo aquí me quería detener un momento y, bueno, os quería enunciar algunos fenómenos que la sociología de género en el trabajo, bueno, pues ha llevado estos, ha construido estos conceptos para designar esos fenómenos. Y, bueno, me gustaría detenerme un momento y si hay alguno, pues que no lo habéis oído o que tenéis un especial interés, bueno, pues que en el chat del webinario, pues lo indiquéis o me lo indiquéis, ¿no? Directamente de viva voz. ¿Por qué? Porque todos estos fenómenos, que espero que al menos si hayáis oído en alguna ocasión, se demuestran en el diagnóstico de situación que llevamos a cabo en el año 2001. Nos encontramos que las mujeres en el mercado de trabajo de la Comunidad Valenciana siguen padeciendo brechas de género en las tasas de actividad, empleo y paro. También se da el fenómeno de las tuberías con goteras, es decir, a medida que avanzan o bien en la vida laboral o bien en edad, vamos perdiendo mujeres o bien en la actividad o bien en el empleo. Persisten los muros de hormigón en la medida que seguimos encontrando sectores profesionales masculinizados y feminizados. Y además un concepto, bueno, pues que está pendiente de publicación, pero que, bueno, queremos aportar al debate, es el del manspreading en familias profesionales. Es decir, que las mujeres se concentran fundamentalmente en pocas familias profesionales. Hay otros sectores que efectivamente están masculinizados, pero la distribución de los hombres es mucho mayor que la de las mujeres. Mientras que aquí se da un fenómeno de dispersión o diseminación, en ellas se da un fenómeno de concentración. De manera que a la hora de elegir qué acciones deben ser prioritarias, hay que tener muy en cuenta esta distribución. Y también nos encontramos con el techo de cristal, con el suelo pegajoso y con las escaleras rotas. Repito, si hay algún concepto en el que queréis que me detenga a lo largo de la explicación un poco más, indicadlo por favor en el chat o cuando yo llegue a la gráfica que demuestra la existencia de este fenómeno, pues me interrumpís y yo intento explicarlo con un poco más de detenimiento en el tiempo disponible. En cuanto a la tasa de actividad, veis en la gráfica que en los últimos 10 años es cierto que ha habido una sensible mejoría con una reducción de 10 puntos en la brecha de actividad, pero a condición de afirmar acto seguido que ha sido una constante esa brecha, que parece que tiene un tope en torno a 10 puntos porcentuales, no ha descendido nunca de esa cifra y que se mantiene constante en todo el periodo estudiado, incluso en el año 2021. Hay que anotar en especial cómo ha habido una reducción en la tasa de actividad en las mujeres extranjeras extracomunitarias, cómo por edades tenemos que ha habido una reducción en la tasa de actividad en las mujeres de 16 a 19 años y menores de 25 años, mientras que en los dos otros grupos etarios identificados la tasa se ha incrementado. Por lo tanto, tenemos un problema con las mujeres jóvenes menores de 25 años en su tasa de actividad y en la brecha de género se aprecia que es mayor en aquellos grupos etarios que están más directamente relacionados con el periodo de crianza y de cuidados. Así, la mayor brecha en la tasa de actividad se da en mujeres de 25 a 54 años. Por tanto, ¿cuál es, después de todos estos datos y análisis, el objetivo del plan? Bueno, pues incrementar la tasa de actividad de las mujeres, especialmente en dos grupos, las jóvenes, menores de 25 años, y las que se encuentran en una situación de discriminación interseccional, ¿no? Que es un enfoque que desde luego no supera ni a las acciones positivas ni a la transversalidad, sino que se añade y se incorpora a estos dos. En cuanto a la tasa de empleo, de nuevo nos encontramos con una reducción en los 15 últimos años de prácticamente 10 puntos porcentuales, si bien de nuevo nos encontramos con un suelo mínimo que está en torno a los 10 puntos y sin que en ningún momento haya habido una inversión de esa brecha, sino que ha sido una constante en los 15 años estudiados. En cuanto a la brecha en la tasa de empleo, replican los datos de la tasa de actividad y la mayor brecha se da en el grupo etario de los 25 a los 54 años, que es el más directamente vinculado con el periodo ligado a la crianza. Y además se aprecia cómo
el hecho de tener criaturas a cargo tiene un impacto diferencial en mujeres y hombres. Si se hace una comparación entre los hombres con hijos y los hombres sin hijos, vemos que hay un impacto positivo con hijos en el caso de la tasa de empleo de los hombres, mientras que las mujeres es negativo, que el impacto más o menos se mantiene igual con un hijo, pero que es profundamente diferente con 2 hijos o más, donde se incrementa la diferencia en favor de los hombres con 2 hijos o más, pero se mantiene el impacto negativo en las mujeres con al menos 2 hijos. De manera que nuestro objetivo en el plan es, de nuevo, incrementar la tasa, en esta ocasión, de empleo en los 2 grupos, las jóvenes menores de 25 años y las que están en situación de discriminación interseccional. En cuanto a la tasa de paro, se mantiene de manera prácticamente constante una brecha que está en 4 puntos porcentuales. Hay una ligera reducción después de 15 años en 0,3 puntos. Y únicamente apreciamos que hay una reducción a la mínima expresión o incluso una inversión en los momentos de crisis aguda. Pero hay un efecto rebote, de manera que en cuanto se produce la recuperación vuelve a manifestarse la brecha de género en la tasa de paro. ¿Cuál va a ser el objetivo que vamos a marcar en el plan? Bueno, pues reducir la tasa de paro de las mujeres, especialmente las mujeres paradas de larga duración, y el paro en los grupos más vulnerables, en las mujeres de los grupos o colectivos más vulnerables. Bueno, pero nos encontramos con una segregación horizontal. En esta gráfica se presenta, bueno, la distribución de empleos por sectores económicos, y lo que apreciamos es que hay una sobresaliente concentración de las mujeres en el sector servicios, que si utilizamos el parámetro 40-60 para ver desequilibrios, es un sector equilibrado, con un 53% de las mujeres, mientras que el desequilibrio es muchísimo más elevado en agricultura e industria, y especialmente en el sector de la construcción. De ninguna manera se puede equiparar la infrarrepresentación de las mujeres en estos 3 sectores con la infrarrepresentación de los hombres en el sector servicios, donde prácticamente roza el 46,3%, prácticamente es un sector que es equilibrado y que se acerca a un equilibrio perfecto. También nos encontramos con una sobrerepresentación de las mujeres en el empleo público y con una infrarrepresentación de las mujeres en aquellos empleos de jefatura o que tienen personas subordinadas a su cargo. De manera que el objetivo que hemos marcado es, dentro siempre de las funciones que puede y las competencias que puede llevar a cabo Labora, incrementar la tasa de empleo de las mujeres en los sectores masculinizados. Esta es nuestra prioridad. Yo sé que hay un debate que propone actuar desde este momento en la presencia de los hombres en los sectores feminizados, pero los datos lo que nos dicen es que la distribución es apreciablemente desequilibrada. De manera que a la hora de marcar prioridades, marcamos esta en primer lugar, en especial en los sectores industriales y STEM, y en el ámbito de la formación profesional para el empleo, incrementar la presencia de las mujeres en aquellas familias profesionales masculinizadas. En una diapositiva posterior lo veremos con los programas de formación para el empleo de las personas jóvenes de labor. Pero los techos de cristal también están presentes. En esta gráfica lo que vemos es sobre una notable concentración de las mujeres en aquellos empleos que tienen personas por encima, ¿no?, que realizan labores de responsabilidad, o bien son empleos que no tienen ninguna persona a su cargo, mientras que los hombres están más presentes en aquellos puestos que tienen un nivel de responsabilidad, como personas encargadas, jefaturas de taller o de oficina, también con mandos intermedios o en la dirección de pequeñas empresas, departamentos o sucursales. Aquí, en cambio, la única brecha perjudicial para los hombres es aquella que muestra las diferencias en las ocupaciones elementales, donde vemos el fenómeno del suelo pegajoso. Aquellas ocupaciones elementales están ocupadas predominantemente por las mujeres, de manera que hay una brecha ocupacional en contra de los hombres del 7,3%, con un descenso desde los 10 últimos años de 2,5 puntos. ¿Cuál va a ser el objetivo?
incrementar la tasa de empleo de mujeres en aquellos empleos de mando intermedio y superior, por lo tanto, intentando que ese suelo no sea tan pegajoso y rompiendo techo de cristal, y dentro de los cursos de formación de Labora, oferta 1, que prácticamente se queda desierto en muchas de sus convocatorias, y la propuesta que se realiza es que o bien cuando se asigna una plaza de fomento del empleo o bien en algún momento de la intermediación, pues se les ofrezca su participación en el curso de liderazgo que proporciona la formación para el empleo de Labora. Bueno, ya es un lugar común dentro de las peores condiciones de trabajo, la brecha que existe en el trabajo a tiempo parcial, donde 3 de cada 4 son ocupados por mujeres, la tasa de temporalidad también en todos los grupos etarios son más las mujeres en contratos temporales, especialmente elevada es esa temporalidad, aunque lo es en hombres y mujeres en los 2 primeros grupos de edad, siempre superan las mujeres su presencia y solo reducen en menos de 10 puntos porcentuales esa brecha a partir de los 35 años. Bueno, eso al final se va a reflejar, esas peores condiciones de trabajo, la temporalidad y la parcialidad en el salario, de manera que existe brecha salarial en la Comunidad Valenciana. Es especialmente, la brecha se incrementa en el sector de industria y el sector servicios, a pesar de que es un sector equilibrado pero con mayor presencia femenina, se sitúa prácticamente en torno a la media en todos los sectores. ¿Cuál va a ser el objetivo en este sentido? Bueno, pues es uno muy concreto, reducir en un 3% la brecha de género en los programas de formación para el empleo y fomento del empleo, especialmente los sectores industrial, STEM y verde en el año 2025. Bien, una vez hemos destacado aquellos datos que nos permiten justificar que los fenómenos que la literatura encuentra para describir la desigualdad de mujeres y hombres en el mercado de trabajo están presentes en el mercado de trabajo de la Comunidad Valenciana, en un segundo momento hicimos un análisis hacia adentro, es decir, en la actuación, los programas, la labor de orientación, de intermediación de labor. Lo primero que llama la atención es comprobar que no resulta fácil el análisis de los datos con perspectiva de género en el área de orientación o de intermediación o de formación profesional para el empleo. Puesto que es cierto que en las memorias de labor hay datos desagregados por sexo, pero desde luego no están todos ellos. Por ejemplo, sabíamos el número de personas que acudían a los servicios de intermediación y cuántas eran mujeres y hombres, pero no conocíamos dentro de ellos cuántos se habían llevado a cabo ciertas acciones prioritarias, porque ahí se perdía el desglose. Y es que además no se cruzan con otras variables que pueden situar a las mujeres en situación de discriminación interseccional, como por ejemplo la edad, las cargas familiares, la procedencia o la discapacidad. A este respecto, incluso en los programas de fomento del empleo de personas con discapacidad, veíamos que había una brecha muy apreciable en las plazas, ¿no?, que habían sido ocupadas por hombres con discapacidad intelectual frente a las que habían sido ocupadas por mujeres con discapacidad intelectual. En síntesis, para ajustarme al tiempo, identificamos a través de 6 análisis de género la presencia de sesgos de género. Por ejemplo, en la intermediación se veía que una mujer extranjera extracomunitaria podía llevar a cabo labores en el servicio del hogar familiar, pero eso no se aplicaba a los hombres extranjeros extracomunitarios. O, por ejemplo, un sesgo de género era que en ningún caso a ninguna víctima de violencia de género que había acudido a la orientación laboral se le había ofrecido ninguna plaza en algún puesto que tuviera responsabilidad, como si esas mujeres fuera incompatible la situación por la que están pasando con llevar a cabo tareas de responsabilidad. Bueno, además de estos, apreciamos que los cuidados siguen percibiéndose en las entrevistas de intermediación como una barrera y no como un facilitador del empleo porque ofrece competencias. En ningún caso se aplica el análisis de la incongruencia de roles. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería una mujer a tiempo parcial que se le ofrece un puesto de trabajo a tiempo completo que dude
sobre sus competencias para llevarlo a cabo, cuando lo está haciendo, por ejemplo, a tiempo parcial, o la incongruencia de roles a la hora de asumir puestos de responsabilidad, donde se aprecian diferenciales entre la facilidad en el caso de los hombres y pues, todas las resistencias en el caso de las mujeres. Y por último, no existen, salvo las víctimas de violencia de género, mujeres en situación de discriminación interseccional. Cuando analizamos en especial, porque uno de los focos de atención eran las mujeres jóvenes, los programas de formación para el empleo que se dedica a este colectivo, que se denomina Tabalem, veíamos que del abanico de familias profesionales, solo las que están en verde, es decir, menos de la mitad, eran ofertadas dentro de la oferta formativa de Labora. De manera que todavía queda un amplio sector del abanico que no está dentro de los programas de formación de Labora. Teniendo en cuenta la concentración de las mujeres en algunas familias, pues resultaba oportuno, ¿no?, abrir completamente ese abanico o al menos alguna de las familias profesionales. Pero nos encontrábamos en la formación profesional para el empleo de personas jóvenes esta gráfica que tiene que ver con ese fenómeno de la diseminación o dispersión masculina. Lo que vemos aquí es que efectivamente hay una presencia de hombres en la totalidad de familias profesionales, mientras que las mujeres se concentran, jóvenes, fundamentalmente en 4 familias profesionales. Y en el resto su presencia es apreciablemente menor. Por lo tanto, lo primero que considerábamos que debía hacer el plan es incrementar la presencia de mujeres en aquellas familias donde están infrarrepresentadas y después de actuar en la presencia de los hombres en las feminizadas. Pero no hay una dedicación de recursos extraordinaria o muy significativa que beneficie exclusivamente a las mujeres. Se hacía un cálculo de la financiación que se destinaba a distintos programas de fomento del empleo y aquellos dedicados exclusivamente a las mujeres era uno que se encontraba en el rango de aquellos programas con una menor dotación presupuestaria y el segundo estaba en el rango intermedio. De manera que el resultado es que no hay una atención, desde luego, que podamos ¿no?, calificar de injustificada, que beneficie exclusivamente a las mujeres, teniendo en cuenta los datos que han salido del diagnóstico. Y, por último, en el fomento del empleo de personas jóvenes de Labora, nos volvemos a encontrar con una predominancia en la tasa de participación de los hombres en los 4 que están destinados a personas jóvenes y donde prácticamente hay un empate solo en uno de los programas, mientras que en el resto siempre hay una menor tasa de participación de las mujeres. Pues bien, una vez hemos hecho este diagnóstico y hemos encontrado estos resultados y hemos marcado esos objetivos, el siguiente paso era, bueno, pues dotar de una estructura y de un contenido al plan para que Labora pudiera integrar la transversalidad de género en las políticas activas de empleo de la Comunidad Valenciana. Bueno, la elaboración del plan partió de una teoría del cambio, porque fue uno de las reclamaciones que en un seminario con expertas pues, solicitaron del equipo de trabajo, de manera que identificamos los recursos que eran necesarios para que el plan produjera el cambio que se pretendía, qué actividades a grandes rasgos se debían llevar a cabo para producirlo, qué productos debían desprenderse de esas actividades como realidades tangibles que debían variar la situación de partida, los resultados a medio plazo que esos productos debían provocar, así como los resultados que esos intermedios debían producir a largo plazo y los 2 principales impactos que debían desprenderse con la ejecución del plan. En primer lugar, que Labora pudiera afirmar en 2027 que tenía completamente integrada la transversalidad de género en su organización, funcionamiento y actividades y, por lo tanto, iban a contemplar las políticas activas de empleo de la Comunidad Valenciana. Y, en segundo lugar, eso iba a dar como efecto la reducción de las desigualdades de las mujeres y hombres en el mercado de trabajo de la Comunidad Valenciana. Como podéis apreciar, se indicaba, bueno, con un color gris, pues qué cambio se debía producir en la metodología, en el sistema de trabajo de Labora, qué supuestos internos debían acontecer en Labora para que esta teoría del cambio tuviera lugar, aquellos supuestos externos que también iban a influir y finalmente los riesgos que podían dificultar o impedir que se produjera toda esta cadena
causal. Desde luego, uno de los principales riesgos era la reducción o no dedicar los suficientes recursos presupuestarios, técnicos y profesionales para la ejecución del plan, que sí que se habían contado en el momento de elaborarlo y que nos vuelve a remitir a un tema clásico de los años 90 en la literatura sobre estos temas, y es el que afirma que solo cuando vienen fondos europeos se avanza en estas cuestiones y cuando finalizan los fondos europeos pues hay una detención. Eso se produjo en torno a los años 90, 2000 con los programas Now y otros programas que se hacían específicos, y con la inyección que supuso esta línea de trabajo en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, existe ese riesgo evidente, ¿no? Es lo que se denomina la Unión Europea como hada madrina de las mujeres en España. Y la estructura que ¿no? diseñó mi compañera Mónica Gil a partir de todos los resultados que se habían desprendido de los análisis, pues intenta ser una estructura multidimensional, en segundo lugar una estructura relacional y en tercer lugar una estructura dinámica, que intentamos representar con esta imagen y que denominamos el modelo del molinillo de viento o Penguin Model. Como podéis ver, hay tres dimensiones: los principios básicos, las líneas estratégicas y en el corazón de todo el proceso el ciclo de la transversalidad. Como principios básicos se identificó la sostenibilidad de la vida, la interseccionalidad y la dotación de recursos. Y como líneas estratégicas 6, siendo la primera de ellas la transformación institucional de Labora. Sin esa transformación institucional no puede integrarse la transversalidad de género en las políticas activas de empleo de la Comunidad Valenciana o a nivel estatal del Sistema Nacional de Empleo. Y al mismo tiempo esa línea estratégica está especialmente dedicada a la tercera dimensión, que es el ciclo de la transversalidad, hacerlo patente en la relación entre las tres dimensiones. Se trata de una estructura tridimensional: principios, líneas estratégicas y metodología o procedimiento, y ese es especialmente importante, de tal manera que cuando acabe la ejecución del plan debe ser un hábitus de trabajo, como denomina mi compañera Mónica Gil, que en cada actuación de Labora pase por el ciclo de la política pública con perspectiva de género. Definir los problemas que afectan a las mujeres, planificar la actuación para darles solución, implementar o ejecutar esa actuación o medida y evaluar. Pero no solo evaluar el resultado de esa ejecución, sino evaluar todo el proceso. Eso teniendo en cuenta las distintas líneas estratégicas. Como línea estratégica 2, creemos que ha de propiciar el plan un mercado laboral con mayor presencia y permanencia de las mujeres. Como tercera línea estratégica es un empleo de calidad, igualitario e inclusivo para todas las mujeres. En cuarto lugar, la lucha contra el paro. Ya hemos indicado alguna especialidad en aquellas de larga duración y de colectivos vulnerables. Hemos de contar con un mercado laboral juvenil más amplio tras ejecutar el plan, de manera que se promueva la participación en el mercado de trabajo de las jóvenes, con un empleo sin desigualdades y donde no incurran discriminación. Y finalmente, en la formación profesional para el empleo, desarrollar nuevas capacidades que estén en línea con las nuevas demandas del mercado laboral. A partir de aquí, bueno, es una estructura clásica de un plan de acción, más que de un plan estratégico, donde, bueno, a partir de las líneas estratégicas que hemos enunciado, se definieron los objetivos generales y los objetivos específicos que debía perseguir cada una de esas líneas, y como un elemento distintivo del plan, por ejemplo, en relación con el SEPE, se marcaron las metas generales que Labora debía conseguir con el año de consecución y las metas específicas que debían desprenderse de la consecución de la meta general. Por ejemplo, a partir de la herramienta que presentamos en el seminario, ¿no?, del Congreso de noviembre del año pasado, bueno, pues Labora tenía que obtener una puntuación determinada en esa herramienta, que era una puntuación apreciablemente superior que la que había obtenido cuando se la suministramos en torno al mes de mayo del año 2022, y la meta específica, desde luego, era ambiciosa, pero creíamos que era posible, y era que Labora sea elegida por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género como ejemplo de buena práctica de integración de la transversalidad de género en las políticas activas de empleo.
y que esa buena práctica se publique en la plataforma del Instituto Europeo en el año 2027. Bueno, a partir de la definición de esta estructura general, también cuenta el plan con un plan de acción. En esto es más clásico, que a partir de las líneas estratégicas, cada una tiene pues, una serie de objetivos y una serie de metas que penden del objetivo, y esos objetivos se van a alcanzar con la consecución de unos objetivos específicos que pretenden conseguirse con la formulación de una serie de medidas, y en cada una de las medidas el plan identifica qué unidad es responsable de su ejecución, en cuál de los 4 ámbitos competenciales, formación, intermediación, fomento y orientación, a cuál afecta, qué programas de labora están implicados, en este caso suponía la creación de un nuevo programa, cuál es el trimestre en que debe estar ejecutada esa medida y cuál es la estimación de los trimestres que va a durar su ejecución. En este caso, tiene este trimestre último de 2023 para conseguir ejecutar la medida que está enunciada, qué presupuesto se estimaba para su realización, cuáles eran los recursos materiales que iba a necesitar, así como los servicios que iban a estar implicados en la ejecución de la medida. Quiero detenerme mínimamente en la importancia de la evaluación. Contamos con la aportación de Silvana Sánchez, que su doctorado es sobre evaluación de políticas de igualdad, y en concreto de planes públicos de igualdad, y desde el momento en que se hizo el diagnóstico, ella estuvo interviniendo permanentemente para garantizar la evaluabilidad del plan. Es decir, que el plan en todos sus contenidos fuera evaluable. Por ejemplo, en la medida, ¿no?, que hemos seleccionado, todas las medidas 133 del plan deben dar lugar a un producto que está definido en el propio plan, de manera que Labora sabe qué debe desprenderse tras la ejecución de la medida y donde se indica cuál va a ser el medio para verificarlo. Claro, eso hacerlo desde el inicio de la formulación, porque elegir el producto y el medio de verificación depende de cómo está anunciada la medida, hacerlo con las 133 medidas, créanme que fue un trabajo muy intenso, porque todas ellas debían estar exactamente formuladas para que fueran evaluables. Si no, si su formulación, su enunciación no podía ser evaluada, pues no servía y teníamos que volver a formularla y volvía a pasar por la selección de nuestra experta en evaluación de política pública. Para terminar, quería simplemente señalar qué escenario va a afrontar la integración de la transversalidad de género en el Sistema Nacional de Empleo, teniendo en cuenta pues, el plan de Labora y el plan estratégico de transversalización de la igualdad que publicó en enero de 2023 el Servicio Público de Empleo Estatal. Bien, la primera idea es que contamos ya con ese plan estratégico de transversalización. El SEPE lo presentó en el año 2023, pero se da la circunstancia, y ahora se entenderá por qué lo indico, que el proceso de elaboración del plan autonómico y de los planes autonómicos, en lugar de ser posterior al estatal, de tal manera que, cogiendo como referencia el estratégico estatal, yo desarrollo el autonómico, ¿no?, para ir en línea con el primero, el proceso de elaboración fue paralelo, porque las ayudas para llevar a cabo estos planes y las dotaciones del plan de recuperación se llevaron a cabo en 2022 y esta acción debían llevarla a cabo los servicios autonómicos en el año 2022. Por ejemplo, tenemos el plan de la Comunidad Valenciana, el plan de la Junta de Extremadura y el plan del Instituto Aragonés de Empleo. El de la Comunidad Valenciana se presentó en marzo del 23 y el de Aragón en abril del 23. Hay que tener en cuenta que esta presentación, a pesar de ser posterior a la del plan estatal, su elaboración fue simultánea. Bueno, ¿cómo se operativiza, ¿no?, este desajuste, por decirlo de manera ligera? Bueno, se articula a través de el plan para el fomento del empleo digno, el clásico PAPE 2023, que introduce un nuevo programa común, que es el 38, que se titula igual que los planes de transversalización, y que operativiza de alguna manera
el plan estratégico estatal con los autonómicos, de tal manera que de las 105 medidas comunes estatales selecciona 26 y son las que para el año 2023 ofrece a los servicios autonómicos para ir ejecutando. Claro, hay que tener en cuenta que los servicios autonómicos ya habían definido sus planes estratégicos. Entonces, lo hace de una manera fragmentada y de una manera progresiva para permitir lo que yo he denominado ese acoplamiento. De tal manera que cada servicio público de empleo, incluido el SEPE, tiene que elaborar su plan de acción teniendo en cuenta el plan estratégico estatal, pero teniendo en cuenta el plan estratégico con el que se ha dotado cada servicio autonómico, lo cual va a presentar una serie de dificultades. Y al mismo tiempo, eso se va a llevar a cabo, operativizar a través del programa común 38 que aparece por primera vez en el Plan de Fomento del Empleo Digno 2023. Quiero, ya para finalizar, poner dos ejemplos, ¿no?, de esta dificultad de acoplamiento en lo que conocemos que es el plan de labor. Simplemente recupero la imagen de esta estructura multidimensional, dinámica y relacional para confrontarla con la estructura que hemos considerado mejor representa la que tiene el plan de transversalidad del SEPE. Nos encontramos con una estructura mucho más rígida, que es fundamentalmente secuencial y que y que carece, o podríamos decir, es más rígida o que carece del carácter dinámico que teníamos en la anterior. Así, vemos una secuenciación muy clara entre acciones y finalidades, teniendo alrededor ciertos principios orientadores y ciertas prioridades, pero hay una secuenciación muy clara entre la formulación de unos ejes de intervención que deben perseguir unos objetivos estratégicos, para los que se despliegan unas líneas de trabajo que deben alcanzar unos objetivos específicos que podrán conseguirse a través de ciertas medidas. Por lo tanto, vemos una estructura mucho más lineal que la dinámica que encontrábamos en el plan de labor. Bueno, pues ahora hay que acoplar, ¿no?, esas dos estructuras cuando son apreciablemente diferentes, como es diferente la naturaleza estratégica del plan del SEPE y la naturaleza fundamentalmente como plan de acción del autonómico. O, ya para finalizar con esta comparación, si comparamos los elementos que integra cada uno de los planes, vemos que únicamente coinciden dos de ellos: los objetivos específicos, donde tampoco hay coincidencia en su cuantificación, 17 el SEPE, 21 elabora, y las medidas comunes. Son 105, pero realmente aquellas cuya ejecución es responsabilidad también de los servicios públicos de empleo autonómicos, pues se reducen a 75. Hay 30 que es el SEPE quien se reserva, porque tienen un carácter supraautonómico, su ejecución. Pero vemos que coincide el elemento con el plan de labora, pero tampoco coincide el número, ni desde luego coincide ni la manera de formularlo, ni su conexión con los objetivos generales, las líneas o las metas. Por ejemplo, un elemento del que está completamente ausente el plan del SEPE. Bien, yo quiero finalizar para ajustarme al tiempo. El lema que ha inspirado la elaboración de este plan, con un equipo fantástico de trabajo que hemos formado con mis colegas, es que, bueno, el plan lo que intenta es realizar lo posible para alcanzar algo imposible, como es la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el mercado de trabajo, en esta frase inspiradora de Simone Weil. Bueno, simplemente si alguien quiere saber más, pues he puesto a vuestra disposición aquellos productos que se han ido desprendiendo durante la ejecución del plan de distintas colegas, y finalizo para agradecer muchísimo la atención que me habéis prestado en estos minutos. Espero haber cumplido con el objetivo que se me marcó y, desde luego, si hay alguna duda o alguna aclaración, estaré encantado de poder atender. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Santiago, por tu intervención. Y bueno, yo reitero mi idea inicial. Desde luego que ha sido un absoluto acierto haber contado con tu exposición, con tu ponencia sobre ese plan que tan amablemente nos has explicado. Voy a ceder la palabra ya mismo, solamente, pues bueno, saludar y agradecer la asistencia y voy a personalizar, permitidme un minuto, Diego Pulido de la Fundación Buen Samaritano, Malta Werner y Cruz Roja, Amaya Jiménez y José Luis de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal, Belén Conte, Fundación Tomillo,
Luis Méndez de CEIM y también Cristina Aguilar de la Universidad de Cádiz. También estamos presentes como organizadores, Susana González, Carlos de Fuentes y yo mismo. Y bueno, hablabas de estos temas, Santiago, y hablabas de los datos, de la calidad de los datos, que es muy importante, porque para hacer un certero diagnóstico hay que contar con datos, pues, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística, como has estado comentando, ¿no? Y claro, en empleo muchas veces los problemas que tenemos es eso, la escasez de datos, como decías tú antes, ¿no? En la orientación laboral, por ejemplo, ¿no? No tener datos desagregados como para saber, en función de diferentes perfiles sociodemográficos, quién ha hecho qué actividades, etcétera, ¿no? Bueno, yo luego te formularé alguna pregunta, pero quiero dar ya paso. Tenemos, no sé, pues unos 30 minutos por delante en fin, y quiero dar paso ya a las personas que han asistido para que te formulen preguntas. Gracias, Santiago. Gracias. Luis Méndez ha levantado la mano. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias. Yo soy el director de Asuntos Laborales de la Confederación de Empresarios de Madrid y, bueno, quería desde luego felicitaros, Santiago, pues excelente la iniciativa, la presentación, aunque es verdad que cuando al principio vi que tenía 78 diapositivas pensé que la tarde iba a ser muy, muy larga, pero no, gracias a Dios lo has hecho súper ágil y fenomenal. Solamente os quería preguntar unas pequeñas dudas que me han surgido ahora, que seguro que habéis tenido en cuenta, por supuesto, pero bueno, en primer lugar, creo que tendréis presente naturalmente que es totalmente decisivo conectar estas políticas activas de empleo con el tema de servicios sociales, porque evidentemente esa ausencia de corresponsabilidad en el cuidado de menores y de mayores es claramente la explicación básica de la dificultad que tienen muchas mujeres para ello. Yo creo que ahora ya más que el tema de crianza es el tema de mayores, porque si vemos los datos de la EPA, las personas que dicen que con la edad que tienen podrían trabajar, pero ni siquiera buscan empleo porque están cuidando a otro, el 90% creo que son mujeres, es decir, que están cuidando a otro, probablemente son personas mayores, o sea que ahí tenemos un problema social, un problema del ámbito social que la política activa de empleo quizás no pueda solucionar porque no es su ámbito de competencia, es decir, que es totalmente necesario conectar el tema de servicios, políticas sociales con políticas activas de empleo, porque si no podemos estar picando en la mina de las políticas activas de empleo, pero desde luego mientras socialmente exista este problema, pues este problema de que pues la atención a la dependencia no está correctamente dotada todavía y hay mucho camino que andar por ahí, pues tendremos este hándicap que no parece a día de hoy resoluble, desgraciadamente. Luego también imagino, por supuesto, que habéis tenido en cuenta, en una gráfica vi que decíais acertadísimamente que la tasa de paro se va igualando cuando hay una crisis económica y luego se separa. Yo creo, por lo que hemos visto, por ejemplo, aquí en Madrid, que claramente eso deriva del sector de la construcción, sin lugar a dudas. La crisis de 2008-2009 obviamente fue devastadora con el sector de la construcción. Eso incrementó la tasa de paro masculina y luego cuando la construcción se recupera, que es un sector clarísimamente masculinizado, pues evidentemente ahí vuelve otra vez. O sea que creo que el sector de la construcción explica mucho porque es súper dinámico y claramente sensible a la dinámica económica, ¿no? Y luego, dos cosas más solo. En una diapositiva me ha parecido ver que hablabais de peores condiciones de trabajo. Entiendo que a lo mejor cuando se refiere a peores condiciones de trabajo no estáis hablando de cuestiones relativas a posibles situaciones detectadas por la Inspección de Trabajo o algo parecido, sino a una cuestión estadística de tiempo parcial o cuestiones de ese tipo. Y finalmente, nada, felicitaros una vez más, sobre todo por esto que has dicho al final de la importancia de la evaluación, de la evaluabilidad, vamos, que es un reto totalmente. Los que participamos de alguna manera en políticas públicas, al final vemos que
que la evaluación pues o no se hace o desde luego no se tiene en cuenta en el diseño. Entonces, fenomenal por esto. Gracias. Bueno, pues Luis, permíteme el tuteo, ¿no? En este ambiente de trabajo. Pues muchísimas gracias por las tres cuestiones que planteas. Efectivamente, la interpretación de las condiciones es la que has indicado. Es decir, no es que haya un incumplimiento de la normativa laboral, sino que son ¿no? puestos que pues, van a tener mayores dificultades en la promoción profesional o, como son a tiempo parcial, tienen un salario menor, pero sin que haya ningún tipo de infracción, etc. Bueno, yo voy a contestar las otras dos cuestiones en vez de lo general a lo particular, de lo particular a lo general. Efectivamente, veíamos del diagnóstico que para integrar la transversalidad de género en las políticas activas de empleo de Labora tenía que haber alguna conexión con servicios sociales o con nuestra Consejería de Igualdad, ¿no? que llevara a cabo esa actuación, o, si eso no era posible, bueno, que Labora asumiera alguna acción en ese sentido. Bien. El ejemplo concreto era, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué acción? Bueno, pues Labora puede, si hemos dicho que un principio básico del plan era la sostenibilidad de la vida, y compartiendo, ¿no? El diagnóstico que has dicho de las personas dependientes, ¿no? La solución, ¿no? La sostenibilidad de la vida, decíamos, bueno, o con servicios sociales o con la Consejería de Igualdad o Labora mismo, sería bueno que creara una beca plus. Además le dábamos esa idea de plus, ¿no? No para que se viera en los cuidados no como algo negativo, sino como algo positivo. Bueno, las personas que están con responsabilidades familiares a su cargo, bueno, pues darles una beca plus para que hicieran una contratación en ciertas horas de alguien que cuidara a esa persona y ella puede acudir a lo que fuera. Bueno, a pesar de que yo tengo que reconocer que Labora ha participado muy estrechamente, nos ha facilitado la labor y eso, ahí hay una cuestión, aparte de las funciones y competencias de la administración pública, que muchas veces quizás están demasiado sectorializadas, de cultura. Bueno, de cultura en el sentido de, eso es de servicios sociales. Bueno, bien, pero en la medida que afectan a usuarias de Labora, algo habrá que hacer entre servicios o entre consejerías o entre direcciones generales. Ah, bueno, pues lo trasladaremos a la Consejería de Igualdad. Bueno, a pesar de la disposición de Labora, aquello que suponía un gasto o que no estaba exactamente o aproximadamente en el reglamento orgánico y funcional, se veía como una intromisión en la competencia de otro servicio. Bueno, pues habrá que crear estructuras de coordinación, por ejemplo. Pero va en la línea de, bueno, si no está hay que inventarlo. Pero si no lo hacemos, no vamos a dar respuesta al diagnóstico que tenemos delante, ¿no? Ahí como mucho se consiguió eso, explorar un convenio de cooperación con la Consejería de Igualdad para llevar a cabo estas becas plus. Bueno, pues fue lo que alcanzamos y lo que era realista. Y en cuanto a la reducción de la brecha en la tasa de paro en periodos de crisis aguda y en cuanto se recupera, ¿no?, la reaparición, yo creo que estamos en un momento macro de oportunidad, que es el gran reemplazo. Bueno, estamos en un momento donde se va a producir el gran reemplazo. Bueno, es un momento donde se puede actuar en la mejora de la presencia de las mujeres en sectores masculinizados, porque va a haber una demanda. Bueno, ¿qué estamos haciendo para anticiparnos a ese gran reemplazo en ese sentido? Por ejemplo, en el sector de la construcción. Pues es algo, ¿no?, que en el plan se recogió de una manera, ¿no?, más general, en sectores STEM, en sectores masculinizados y demás, pero que tenemos una oportunidad para gozar de un escenario mejor para que ese efecto que se dio en la crisis de 2008, bueno, pues si hay una menor presencia de hombres ahí, bueno, pues que esa brecha no la replique, ¿no?, de una manera tan clara. Bueno, a ver si tenemos esa oportunidad, estaría muy bien aprovecharla. Gracias, Santiago. ¿Más preguntas?
Yo te quiero bueno, y por comentar... último, Sí, sí. ay, perdón, lo último, la evaluación. ¿Cuán ignorante era yo antes de llevar a cabo este plan? ¿No? Porque en la academia muchas veces, ¿no? Qué importante es la evaluación, pero cuando te toca formular una medida de 133 que se pueda evaluar, dices, sí, sí, es muy importante, pero muy trabajoso. Pero es cierto, uno de los principales motivos de satisfacción del equipo fue que se puede evaluar completamente si el plan se ha ejecutado en cada una de sus medidas, en cada uno de sus objetivos, tanto específicos como generales, todos y cada uno de ellos. Ahora, para hacer esa formulación estuvimos 12 meses con revisiones, pero permanentes, de nuestra experta en evaluación, permanentes, ¿no? Esta medida no se puede evaluar. ¿Cómo no se puede? No se puede evaluar, no se desprende un producto y no tenemos una fuente donde verificar que ese producto existe. Vuélvela a formular. Y así, vamos, incansablemente. Pero ese esfuerzo lo que va a permitir es, bueno, aquello que no se ha hecho, vamos a ver por qué no se ha hecho, y lo que se ha hecho y no ha logrado el impacto, pues vamos a ver qué. De otra manera, yo creo que en general, ¿no? Ahí parece la literatura coincide en que dentro de del ciclo de la política pública la evaluación todavía ha de despegar o ha de implantarse completamente en nuestra administración y, bueno, yo creo que hay que insistir en eso porque desde luego es del resultado, pero del proceso. Y con eso salen mejores productos. Si la cuestión es esa, que el producto sale mejor. Gracias, Santiago. Sí, José Luis, tienes la mano levantada. Adelante, cuando quieras. Enciende tu micro, por favor. No te escuchamos. No te José, oímos. no se te oye. José, igual puedes incorporarte al ordenador de Amaya. No, no hay forma de... Susana, no sé si quieres tú intervenir mientras José Luis... Perdón, tenía Carlos también la mano levantada. No sé. Sí, muy rápidamente. Aparte de agradecer y darle enhorabuena a Santiago, una cuestión que lo que más me ha llamado la atención, porque yo estoy haciendo ahora un trabajo fin de grado, estoy tutorizando un trabajo fin de grado de una alumna sobre discriminación interseccional y me está resultando verdaderamente, bueno, aparte de me parece muy interesante, me parece muy difícil lograr información y datos. No sé si es también tu perspectiva. Y segundo tema, en las medidas entre las 133, ¿cuáles? No es para contestar ahora. Si te parece, te lanzamos un guante. ¿Cuántas de ellas son para colectivos vulnerables y en qué medida? O sea, lo que nos interesaría sería identificar qué es lo que se va a hacer en el plan Labora para los colectivos vulnerables al empleo. Específicamente, porque es un marco fantástico y ver ahí, pues hay 5, 6, 7 medidas para colectivos vulnerables y de esta manera ver un poco el análisis, el antes y el después y ver el efecto que ha tenido. Con lo cual lo que te estamos proponiendo es verlo para que en un determinado tiempo podamos hacer alguna o revisar este tema más adelante o hacer una publicación ad hoc para colectivos vulnerables. Nada más. Puedes ir contestando a Santiago si quieres, a Carlos y le doy la Sí. palabra a Susana. Bueno, pues En cuanto gracias por la termine. intervención. ¿No? Había dos cuestiones que se planteaban. Bueno, en primer lugar, pues efectivamente, si nos encontramos con que ciertos datos de la memoria de Labora no desagrega por sexo, todavía está más ausente su relación con otras variables, ¿no?
De manera, claro, si no tenemos datos, no tenemos análisis, no tenemos formulación de medidas y no tenemos TFG. Entonces, el TFG dirá, oiga, primero desarrollen mejor ¿no? los datos desagregados y la relación entre variables. Claro, cuando eso esté, podemos hacer los análisis, pero si ese punto de partida no está, no se pueden llevar a cabo los análisis. Entonces, no serán tan depurados. Bueno, y eso afecta, por ejemplo, a, ¿no? Entiendo yo, algoritmos y demás. Es decir, oiga, si eso utiliza datos y los datos los tenemos sesgados, los resultados también van a salir sesgados. Bien. Y en segundo lugar, yo tomo nota para hacer una recopilación de las medidas que, sobre todo en nuestro caso, hablábamos de mujeres en situación de discriminación interseccional, para hacer un elenco y bueno, facilitároslo, y cuando se produzca la evaluación, ¿no? de Labora, bueno, pues solicitarles a ver si nos pueden decir ¿no? qué situación había antes y qué situación había después. En principio, para este año 2023, una de las medidas es que Labora, su memoria tuviera un anexo de ellas en cifras, y en ese anexo sí que se hiciera ese cruce entre variables. Pero es que además ese elemento es un elemento de calidad para Labora, porque si lo tienen en el anexo de ellas en cifras, lo pueden perfectamente aplicar a su memoria. De manera que nos podemos encontrar con esa relación entre variables también para los solicitantes de empleo y no solo para ellas. Por lo tanto, al final, el plan también supone una mejora en la calidad de los procedimientos, de los resultados y de las acciones de Labora, no solo en relación con las mujeres, sino de la propia institución, ¿no? Y aquí tendríamos un ejemplo. Nos encontraríamos con cruce de variables que también nos servirían para los demandantes de empleo de colectivos vulnerables o de formación para el empleo de los dos. Y demás. Debería ser ese. Sí, pero no funciona. José Luis, ahora sí te oímos perfectamente. Ah, sí. Ah, ¿me oís ya? Ah, sí. Vale, perfecto. Sí. No sé qué he tocado. Sí, no sé, he vuelto a encender y apagar y parece que funcionaba. Bueno, primero agradeceros, decía, la invitación y bueno, un placer escucharte, Santiago. Como sector del metal nos hemos sentido bastante aludidos con el tema de las profesiones masculinizadas. Y, por supuesto, vamos, los datos que manejáis en Valencia o la Comunidad Valenciana son datos compartidos, yo creo que en todas partes, ¿no? Aquí tenemos un serio problema sobre todo con programas de empleo, programas de formación en los que invitamos e insistimos mucho a mujeres de todas las edades, porque tenemos programas, hay un programa muy bonito que es el Industria de Ronca, en el que acudimos a centros de formación de tercero o cuarto de la ESO, incluso en edades más tempranas, para mostrarles la industria, lo que trabajamos en la industria, para que vean, para que visibilicen sobre todo a la mujer en la industria. Y nos cuesta muchísimo, ese reclamo nos cuesta muchísimo. De hecho, te diría que hay una predisposición por parte de nuestras empresas de contratar mujeres, porque estamos mandando en igualdad de condiciones hombres y mujeres con la misma formación o apenas con un curso de 200, 300 horas, y están priorizando la contratación de mujeres. De hecho, bueno, hace menos de un mes nos han contratado a 3 mujeres soldadoras. Hoy mismo me acaba de decir una empresa que va a contratar a otra chica también con 450 horas de formación y con apenas experiencia, y la va a contratar también en otra de nuestras empresas. Es decir, que al final hay predisposición por parte de las empresas, pero lo que sí que necesitamos es, sobre todo, visibilizar, ¿no? Visibilizar a la mujer en la industria y hacer un esfuerzo porque desde edades más tempranas pues que vean, ¿no? Que hay mujeres, que la industria no es ese lugar oscuro, sucio y donde hay que levantar peso, sino que hoy en día todos los procesos están automatizados. Incluso hay algunas profesiones para las que nos están reclamando más mujeres que hombres, como es el caso de la soldadura TIG, por ejemplo, ¿no? En el que parece ser que están demostrando las mujeres que optan esos puestos tener más pericia incluso que personas más experimentadas, ¿no? Porque requiere pues una cierta técnica que igual en muchos casos, bueno, pues... Es decir, que al final nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo porque, por supuesto, no podemos prescindir del 50% de la población y, sobre todo, como decíais antes, y es verdad, en momentos como este en el que hay tanta
oferta y tan poca mano cualificada o mano de obra cualificada, necesitamos de mujeres, necesitamos de perfiles seniors, necesitamos de personas migrantes, es decir, necesitamos abrir el abanico y lo que no podemos es prescindir sobre todo de ese 50%, ¿no? que son las mujeres. Pero creo que entre todas tenemos que hacer un gran esfuerzo, sobre todo para visibilizar, ¿no? a la mujer en sectores como la industria. Al igual que digo que también igual deberíamos visibilizar al hombre en sectores como los cuidados, que también son profesiones feminizadas, ¿no? Sin más. Gracias, José Luis. Susana, cuando quieras, por favor. Ah, perdón, sí. Santiago, puedes responder y después lo de la palabra. Perdón. Dos cuestiones. Bueno, yo estoy alineado, ¿no? con la dificultad que aprecias. Claro, porque los sesgos de género no solo están en quien entrevista, sino en la persona entrevistada. Y eso lo veíamos. Oye, ¿no se te ha ocurrido, ¿no? trabajar en... Entonces, ahí aparece la incongruencia de roles. Dices, yo que nunca he cortado una lámina de aluminio, ¿cómo me voy ahora a poner? Y dices, bueno, pero la mayor parte de los chicos jóvenes no están cortando láminas de aluminio por ahí. Entonces, por eso, algunas de las medidas iban destinadas a los protocolos de orientación y advertir de los sesgos y las incongruencias. Es decir, bueno, hay que evitar el sesgo de género tanto en quien entrevista como advertirlo en quien es la persona entrevistada. Claro, eso no es fácil, sin ninguna duda. Pero bueno, que no sea fácil no significa que no haya que detectarlo y que poner instrumentos. Entonces, modificación de alguna de las cuestiones de los protocolos y después formar, por ejemplo, en la orientación, en la cuestión de la incongruencia de roles. Es decir, si mi rol no es de... A verlo. Es que no querría incurrir en un ejemplo que no fuera apropiado, ¿no? Pero no verse en el rol, ¿no? de trabajar, ¿Has dicho soldadura cómo? Es la primera vez que lo escucho. TIC. Soldadura TIG. TIG. ¿No? Es decir, bueno, yo creo que si vamos al instituto de mis hijos, el 1% lo habrá oído. Pero teniendo esa distribución, ¿no? homogénea, el problema es por qué si solo el 1% lo conoce hay un desequilibrio en los puestos de trabajo. Bueno, ahí es donde hay que intervenir. Pero eso supone un cambio, una transformación institucional. Desde las imágenes de la web de Labora, los protocolos de orientación, la formación de quien está, la percepción de las personas que acuden. Es una suma de muchos componentes para lograr el objetivo final. Y simplemente eso, incidir en el sesgo no solo de quien entrevista, sino de la persona entrevistada. Y en segundo lugar, bueno, es en esa línea de visibilizar a los hombres en profesiones feminizadas, aquí no es una lo debatíamos mucho en el equipo, pero aquí sí que es ya una consideración individual. Si hay que priorizar, primero hay que incrementar la presencia de las mujeres en los masculinizados. Porque la presencia de los hombres en los feminizados es mayor que la de las mujeres en los masculinizados. Me parece un juego de palabras, pero creo que lo he dicho correctamente. Entonces, lo urgente es lo primero, sin olvidar que lo otro va a favorecer el cambio en roles y estereotipos que hay que conseguir. Pero si hay que priorizar, creo que primero hay que priorizar el trasvase y la mejor distribución y evitar esa concentración, porque la otra es algo mejor, ¿no? El manspreading que decía. Ya está. Gracias, sí, perdona, solo una cosa, Santiago. Yo solo quería añadir el tema de los sectores feminizados, precisamente por eso, ¿no? Para que desde la orientación, como tú bien has dicho, a las personas no se les diga a hombres id a este sector, mujeres id a este, sino que si tratamos de... Sí. Esa era la idea. La idea que tú has trasladado al final es la que... Fíjate, José Luis, que ahí hay un efecto que la sociología de género del trabajo, bueno, pues está apuntando, que bueno, yo lo descubrí y me pareció muy curioso, se llama, ¿no? Adentrarse, bueno, lo hemos traducido así, adentrarse en campo enemigo. Y resulta menos dificultoso para los hombres adentrarse, dicho, ¿no? metafóricamente, en el campo enemigo de los sectores feminizados, mientras que se está apreciando que resulta algo más dificultoso, y lo que tú dices yo creo que confirma, ¿no? lo que habías dicho al principio de la presencia de mujeres y los obstáculos. Bueno, está encontrando que le resulta algo más dificultoso a las mujeres esa
adentrarse en el campo enemigo. Ahí hay una serie de obstáculos y de resistencias que en parte, no en todo, pero en parte, explican los datos macro que encontramos. Entonces, incluso en lo que estás indicando, habría una mayor facilidad en ese adentrarse en el campo enemigo de los sectores feminizados, según la doctrina, ¿no? La literatura apunta. Susana, adelante, cuando quieras. Gracias, Segundo. Bueno, pues primero, gracias, Santiago, por tu exposición de manera brillante y también por el tema, ¿no? Que yo creo que es un elemento central. Yo te quiero hacer una pregunta muy concreta, pero que la voy a contextualizar y la voy a contextualizar con dos obviedades que creo que responden a muchas de las cosas que estamos diciendo, ¿no? Pero que son dos obviedades que tenemos que poner encima de la mesa, ¿no? Y la primera es que la desigualdad no es una cuestión de generación espontánea. La desigualdad es una segunda obviedad, ¿no? La desigualdad es una cuestión estructural que viene dada por años de socialización diferente de hombres y mujeres a lo largo de la historia en todos los ámbitos de la vida. Y digo estas dos obviedades porque evidentemente cuando analizamos por qué las mujeres, por qué decimos las empresas están dispuestas a contratar, que también ahí habría mucho que decir, ¿no? Pero están dispuestas a contratar, pero no hay mujeres, bueno, no hay mujeres porque si a las mujeres las estamos enseñando desde pequeñitas a cuidar, pues obviamente cuando llega la hora de elegir la profesión, pues es bastante más razonable, o hay bastante más en la quiniela, es más posible que acertemos que van a ir a un ámbito de cuidados que a un ámbito de construcción o a un ámbito industrial, ¿no? Por poner un ejemplo muy concreto, pero yo creo que no podemos discernir del discurso estas dos obviedades, ¿no? Que la desigualdad no es una generación espontánea y que la desigualdad es estructural y que es producto de años y años de socialización en desigualdad de género, ¿no? Dicho esto, con estas dos obviedades encima de la mesa, yo no creo que podemos decir que la desigualdad es un problema social en términos de lo que afecta a los servicios sociales. Es un problema de construcción social y, por tanto, ahí es donde afecta no solo la interseccionalidad en cuanto a diversidad de desigualdades, sino en cuanto a diversidad de ámbitos, sino en cuanto a algo mucho más estructural, ¿no? Entonces, yo no diría que es un problema social, yo diría que es un problema de desigualdad, ¿no? Y teniendo esto en cuenta, mi pregunta, y también desde la experiencia, la práctica de políticas públicas en esta y otras materias, pero desde luego en esta, es: ¿habéis valorado de manera previa en los procesos de evaluación los efectos no deseados de las políticas públicas? Y digo porque en el ámbito de la Diputación Foral de Vizcaya, José decía antes, ¿no? Pues que, por ejemplo, con la Federación Vizcaína de Empresas de Metal, pero también con otras entidades, en el conjunto de las políticas, hemos establecido muchas políticas de carácter transversal en el que a veces hemos obtenido efectos no deseados, ¿no? Por poner un ejemplo muy concreto, primaje de puntos para que haya mujeres en profesiones masculinizadas. Primero, perdón, hemos tenido dos experiencias. Primero, primaje de puntos para mujeres en desempleo que puedan incorporarse a los diferentes itinerarios. Resultado, cursos de limpieza para mujeres. Lo dejo ahí. Has hablado muy bien de lo que es la desigualdad vertical y la desigualdad horizontal, ¿no? Segundo, curso de primajes para que mujeres se incluyan en profesiones masculinizadas. Primero, cuidado, porque cuando hacemos eso, y tener en cuenta, como decía antes, los procesos de especialización, y decimos 50% de mujeres a soldadura, bueno, pues probablemente no vas a encontrar a las mujeres, ¿no? Eso para empezar. Pero por no desviarme, ¿qué conseguimos? Conseguimos que haya hombres en mujeres feminizadas.
lo que decías, ¿no? Mayor representación de hombres en mujeres feminizadas y seguimos primando eso. Por eso te preguntaba si hay una valoración de los efectos, ¿no? Porque cuando las medidas las tomamos exclusivamente desde una de las áreas, como puede ser el empleo, o desde una de las áreas, como pueden ser las políticas sociales, nos podemos encontrar, ¿no? con efectos contrarios a los deseados. Y lo dejo. Santiago, cuando quieras, gracias. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por, ¿no?, las dos cuestiones que has planteado al inicio, porque desde luego, bueno, es un presupuesto del que parte nuestro trabajo y en los tiempos que corren ya han dejado de ser obviedades, si alguna vez lo fueron. De manera que te agradezco, ¿no?, que esa base con la que se puede entender mejor ¿no?, la aproximación con la que hemos hecho este trabajo y que compartimos con las dos afirmaciones que has hecho, bueno, que las hayas explicitado. Bien, en cuanto a, ¿no?, a la valoración de los efectos no deseados. Aquí, bueno, en cuanto al tema de, ¿no?, de la desigualdad estructural, entonces, esto, ¿no?, por ejemplo, el tema de los cuidados no es que sea un problema de servicios sociales, sino que es algo estructural. 100% de acuerdo. Voy a ir también a lo concreto. Decíamos, bueno, si nuestro principio básico ha sido la sostenibilidad de la vida, los cuidados no puede ser una barrera, sino que tiene que ser un facilitador. De manera que, ¿no?, pues decíamos, la beca plus, por ejemplo, que es una actuación concreta. La beca plus. Bueno, es que uno de los objetivos que perseguía esa medida era un cambio en la percepción de los cuidados. Es decir, los cuidados no pueden ser un obstáculo, los cuidados tienen que ser algo que motive... a ver, es que quiero elegir la palabra adecuada. Algo que merezca el apoyo de las políticas públicas. A mí me daba igual que lo hiciera la Consejería de Igualdad, los servicios sociales o Labora. Me daba igual. Pero teníamos que cambiar esa percepción de los cuidados. Y una manera de cambiarlo era transformar a esto no es pertinente, no tiene que ver con nosotros, no afecta a nuestra actuación, a es una medida concreta. A en Labora esta dimensión la debe tener presente en su actuación. Porque además es que tiene un impacto desigual en mujeres y hombres. ¿Esta medida va a lograr que exista la corresponsabilidad? No, no lo va a lograr. No lo va a lograr. Pero puede facilitar que haya un cambio en la percepción en los procesos de Labora de las cuestiones del cuidado. Bueno, es un primer paso para ese cambio. Y desde luego lo que va a facilitar es que no se convierta en un obstáculo, fundamentalmente para las mujeres, que son quienes lo llevan a cabo. Entonces es algo muy concreto, algo de un alcance limitado, pero que intentaba dos objetivos. Uno, cambiar la manera de percibir el tema de los cuidados en Labora y, en segundo lugar, facilitarlo, pero con el impacto limitado que puede tener. Y en cuanto a los efectos no deseados, claro, lo que nos encontramos al hacer el diagnóstico era que la evaluación del impacto en mujeres y hombres de todo ese elenco de programas que aparecían en nuestro listado ordenados, ¿no?, de menor a mayor en presupuesto, el impacto se reducía a cuántas mujeres, cuántos hombres. Pero no había un análisis del impacto de género de esos programas. De manera que, claro, no teníamos una experiencia previa de, bueno, si ha habido un efecto deseado o indeseado, porque en muchas de las ocasiones no se perseguía un efecto en términos de género. Entonces, a partir del análisis y del diagnóstico, bueno, pues ya tenemos medidas y vamos a ver, en la medida que, bueno, se ha planteado una evaluación, ¿no?, sensible al género, ¿no?, en la traducción de la metodología, ¿no?, del inglés. Ahora, a partir de ahora vamos a ver qué efectos puede haber. Pero desde luego la prioridad es la primera, que haya una mejor distribución de las mujeres entre familias profesionales. Esa es la prioridad, es lo primero que debemos de atender y después ya vendrá el resto. Es nuestra opción y es la que planteamos a Labora.
teniendo en cuenta que esa contingencia puede surgir. Pero también cuando lo elaboramos teniendo en cuenta experiencias como las que has indicado, ¿no? Que haya más presencia de mujeres, pues hacemos más cursos relacionados con el empleo doméstico, ya tenemos más presencia de mujeres. No, las acciones tienen que ir para que se consiga esa mayor actividad o esa mayor participación, incluso un mayor beneficio, pero intentando superar la distribución, no para perpetuar los sesgos, sino para superar los sesgos. Bueno, en 2027, si Labora tiene a bien, veremos cuáles los resultados, ¿no?, del proceso de evaluación de las medidas. Gracias, Santiago. No sé si hay alguna pregunta más por parte de algún ponente. Yo creo, Santiago, que tenéis un trabajo por delante en cuanto a armonizar modelos, en ese análisis en comunidades autónomas que exponías. Precisamente Carlos y yo nos vamos pasado mañana a Palma Mayor, que vamos a trabajar estos temas en la Red Española de Política Social en cuanto a temas de salud mental y empleo, ¿no? Y aquí me viene también la idea, ¿no?, de políticas transversales entre salud, empleo, servicios sociales y la necesidad, ¿no?, de que converjan diferentes disciplinas como la ciencia política, la sociología, la antropología cultural, el derecho, o sea, muchas disciplinas, ¿no?, que podrían... Y se repite, antes decía Diego Pulido que Fundación Buen Samaritano cumple 25 años. Yo recuerdo que en el 98, hace 25 años, trabajaba en el Ayuntamiento de Getafe. Y estaba allí el programa NOW de la iniciativa comunitaria de recursos humanos NOW para insertar a mujeres en profesiones masculinizadas, ¿no? Y albañilas, conductoras, ingenieras, etcétera. Y recuerdo que veo de alguna manera que la historia se repite. En aquellos años yo identificaba como una escasez quizás de ofertas o de puestos de trabajo. No estamos en crisis, pero había como escasez de ofertas. Recuerdo que en ese programa NOW se contrató una tal Rosa Herrero que hizo un trabajo de intermediación espectacular. Y aquí viene también mi pregunta, ¿no?, que te quería hacer. Y ahora quizás cuando oigo a la fundación, a Maya, ¿no?, y a José Luis, que hablan de la fundación del laboral del metal, ¿no? Quizá ahora hay más desinterés de la demanda, ¿no? Y siempre he pensado que hay como un trabajo detrás en el que no hay interrelación de los tres subsistemas, como que nos falta, quizá el modelo alemán nos puede ayudar más en ese sentido, de que la escuela y la empresa estén íntimamente relacionadas, pero desde los 10 años. Estoy aquí mezclando temas, ¿no? Pero te quería decir, ¿no?, ¿en qué medida se trabaja la intermediación? Has contado alguna cosa, ¿no? Pero yo creo que la piedra de toque vuelve a ser esa otra vez, ¿no? La intermediación, la oferta, la demanda, el intentar casar los puestos de trabajo con el interés de las personas, y la cultura por ahí flota, ¿no? También, o sea, la cultura, no tenemos cultura de evaluación tampoco, que es otro tema que ha salido, pero bueno, yo creo que el tema cultural también puede ahí. Por eso decía, ¿no?, que la antropología cultural puede tener ahí algo que ver. Yo creo que se vuelve a repetir, Santiago, en mi experiencia al menos, la intermediación. ¿Cómo conseguir, ¿no?, que se intermedie y que la oferta y la demanda case? Gracias. Vale. Yo puedo responder que hemos incluido en el plan para lograr algún cambio en ese sentido. Vale. Dos respuestas muy rápidas para no agotar, ¿no?, el tiempo. Una es, también se trata de medidas concretas, pero la clave es una transformación institucional en Labora. Una transformación institucional que comprende desde las imágenes que se utilizan en el portal web de Labora hasta los protocolos de intermediación. Por lo tanto, tiene que haber esa transformación. Y además, en un ciclo sin fin. Define, planifica, ejecuta, evalúa. Define, planifica, ejecuta, evalúa. Eso es, ¿no?, una de las aspiraciones es lograr que en 2027 eso, con perspectiva de género, sea un hábitus de trabajo en Labora. De manera que sea un ciclo sin fin. A nivel concreto, por ejemplo, en las ofertas se tiene que incluir, cuando haya cierto ajuste, una oferta de un puesto de trabajo en un sector masculinizado. Necesariamente. O, por ejemplo,
decíamos, a las personas que participan en programas de fomento del empleo se les tiene que comunicar la existencia del curso de liderazgo o aquellas ofertas de empleo donde haya un puesto de responsabilidad, también en el mail que se envía o en la comunicación que efectúa Labora, etcétera, se debe incluir esa, como posibilidad de la participación en ese curso. La verdad es que ahora había otras medidas, pero no las recuerdo suficientemente. Es decir, se trata de acciones que surgen de este primer diagnóstico, pero que pasan por la transformación institucional, eso no es fácil, y que Labora sea un agente cuya actuación permita avanzar en la igualdad efectiva, con alguno de las medidas como las que he indicado. Por ejemplo, un producto de este plan va a ser que, igual que hay un programa específico de juventud, ¿no?, que está Avalem, por ejemplo, o de mayores, Avalem experiencia, avalamos experiencia, pues va a surgir un Avalem Dones, donde va a haber programas específicos y todos aquellos programas donde contemplan alguna acción positiva, por ejemplo, en favor de las mujeres, que tenemos que decir que eran anecdóticos, ¿no? Me parece que haya acciones positivas por todos lados y no era así, eran anecdóticos los programas que tenían alguna y consistían no tanto en una reserva de plazas, sino en alguna puntuación, en incrementar en algo la puntuación. De manera que esa sería la respuesta. Bueno, no estamos como en los años 90, pero sí es cierto que queda mucho por hacer en esa integración de la transversalidad. Eso es una realidad, ¿no? Bueno, pues esta es una pequeña, modesta, autonómica propuesta para intentar avanzar en ese sentido. Gracias, Santiago. Bueno, voy a dar la palabra a Carlos y solo puntualizar que yo creo que en el País Vasco se viene trabajando muy bien esta interrelación entre los tres subsistemas en la oferta, la demanda, etc. Carlos, de Fuentes, cuando quieras. Yo no tenía la mano levantada, pero es por lo de los temas. No, perdona, es que hay dos manos levantadas, será de antes entonces, Carlos, disculpa. Es que apareces con la mano levantada, Carlos. Perdón. Sí, sí. Vale. Segundo, no sé si estás interviniendo, pero no se te oye nada. Gracias, Susana. Apagué el micro. Perdona, disculpad. Gracias. Os decía antes, no sé si lo habéis escuchado, que yo creo que en el País Vasco habéis trabajado estos temas, Susana, claramente, ¿no? De interrelación de los tres subsistemas, de intentar casar la oferta con la demanda. Es una tradición a nivel autonómico muy reseñable, vamos, que estaréis en las comunidades más punteras, desde luego. Pero, claro, cuando hablamos de armonizar modelos, justamente a eso nos referimos, ¿no? A qué buenas praxis tenéis en el País Vasco como para que sean, pues eso, que se puedan llevar a la práctica en otras comunidades autónomas, o sea, Valencia, Extremadura, Castilla-La Mancha, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere intervenir, comentar alguna cuestión más. Estamos 5 minutos por encima del tiempo. Bueno, pues Santiago, agradecerte muchísimas gracias por tu exposición, de verdad. Ahí has hablado de todos estos temas, además me olvidé, ¿no? Marco teórico, diagnóstico, objetivos, recursos, indicadores de impacto, etcétera, o sea, muy completo, ¿no? Y yo creo que es una buena política a tener en cuenta eso, sobre todo en esta búsqueda constante que tenemos este seminario, factores de éxito para en los que se puedan armonizar modelos autonómicos, ¿no? Para llegar a soluciones conjuntas. Y bueno, comentaros muy brevemente los temas que tenemos para el siguiente seminario. A ver, os proponemos estos 5, no sé si hacemos un breve debate, pero no me quiero ir mucho más allá, 4 minutos más. Mirar, los temas que pensamos para los siguientes seminarios es la visión de los agentes sociales, sindicatos y patronal, porque sí hemos hecho entidades del tercer sector, pero el tema de sindicatos lo hemos trabajado menos.
Entonces, el patronal, si alguna ponencia más en este sentido. También tenemos intención, un segundo punto sería confeccionar un mapa por comunidades autónomas de buenas prácticas y recursos para algún colectivo. Por ejemplo, hablamos de salud mental y de otros colectivos en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad intelectual, etcétera. Un tercer tema. Mirad, quiero compartir y así tardamos menos si me deja. Bueno, os lo leo, no encuentro nada. Un tercer tema sería la visión de los economistas del trabajo sobre políticas activas de empleo y los colectivos vulnerables, comparativa con Europa, porcentaje de presupuesto financiado por Europa, qué acciones son más rentables, población atendida, tendencia de futuro, etcétera. Un cuarto tema, resultados de las políticas activas de empleo, qué medir, aunque ya a través de Susana trabajamos las evaluaciones de impacto con Lucía Borjón y Sara de la Rica, pero bueno, quizá retomar este tema de nuevo. Y por último, en relación con lo que comentaba Santiago también, la importancia de la calidad de los datos para la toma de decisiones en políticas activas de empleo. La posibilidad de traer, lo vamos a intentar, a Rafael Díaz de Medina, estadístico jefe y director del Departamento de Estadística de la OIT. Estamos con estos 5 temas encima de la mesa, no sé cuál os puede interesar más, si queréis que lo brevemente, en 2 minutos, decidamos para próximos. Y bueno, Carlos y yo teníamos idea también más adelante, quizá dentro de un año, ¿verdad, Carlos? Sobre mapa sobre salud mental y empleo, un mapa de recursos a partir del Congreso de la Red Española al que vamos pasado mañana. Hacer pues eso, un mapa autonómico de recursos. El tema segundo, lo que queríamos comentaros un poco a los asistentes es que podáis decirnos, oye, no me interesa más este tema o me interesa más este otro tema. ¿Por qué? Porque así, si entre todas lo elegimos, pues nos corresponsabilizamos un poco, oye, pues yo de este tema creo que poder conocer a tal persona y de alguna manera así animamos en la participación. De los temas que se ha comentado, ¿alguien le parece, alguno no os parece interesante? También podríamos hacer una cosa, dado el número que somos y la hora que es, también podemos mandar un formulario y lo gestionamos vía formulario. Y se puede hacer con un poquito más de participación, oye, pues de las 40 personas que estamos, pues a lo mejor poder 15 o 20 que ya contesten y ya vemos un poco más, de alguna manera un poco más palpable. ¿Os parece? ¿Hacemos eso? Vale. Muy operativo, sí. Vale, y sobre todo si alguien conoce a alguien, pues algún ponente, alguna persona, oye, pues este tema lo ha trabajado tal, pues nos lo puede comentar en el formulario. Pues nosotros nos encargamos de hacerlo, si os parece. ¿Vale? Y al segundo, todo tuyo. Bueno, pues Santiago, muchísimas gracias por reiterar una vez más pues el agradecimiento por tu ponencia. Yo creo que nos has hecho pensar bastante a todas las asistentes, a José Luis, a Marta Albuerne, a Aitana Piñón, Carlos de Fuentes, Susana González, Luis Méndez y a las personas que ya tuvieron que marcharse, Belén Conte, etcétera. Y bueno, os volvemos a contactar en unos meses para la siguiente sesión. Os mandamos antes este formulario en Google Forms para que votemos. Y de verdad, gracias por vuestra asistencia. Esperamos que haya sido una tarde provechosa. Muchísimas gracias. Buenas tardes y buenas Muchísimas gracias. 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 Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Gracias, Susana. Gracias.